En esta ocasión vamos a estudiar sobre el tema número 10, que trata sobre la Ley 1476 de 2011, por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública. Pero como bien lo sugiere el oficio de la DINAE, nos vamos a centrar en este video en el ámbito de aplicación y destinatarios, en lo que tiene que ver con la responsabilidad y en lo que tiene que ver con la caducidad y prescripción. Entonces vamos a iniciar con el video. Primero iniciaremos por el ámbito de aplicación y destinatarios. En el ámbito de aplicación se establece que las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán a sus destinatarios cuando den lugar a la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública. Básicamente el ámbito de aplicación hace referencia a la delimitación de validez de las leyes, en este caso la Ley 1476 de 2011. Por tanto nos debe decir cuándo, dónde y sobre quién se aplicará dichas leyes. Luego se menciona en esta ley que se aplicará cuando se dé lugar a la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional. Nos dice prácticamente cuándo y a quién. Por su parte, el artículo 13 estipula los destinatarios. Y son destinatarios las personas naturales que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública, los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio militar obligatorio en la fuerza pública, aunque con posterioridad se hayan retirado. También se aplicará a las personas naturales contratadas como trabajador oficial, por prestación de servicios u otra modalidad. Y en cuanto al personal que presta el servicio militar obligatorio en las fuerzas militares o en la Policía Nacional, será sujeto de la actuación administrativa aunque ya no se encuentre prestando dicho servicio. En síntesis, son destinatarios los servidores de la fuerza pública como la Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y toda persona vinculada al Ministerio de Defensa que tenga a su cargo bienes de propiedad del Estado. Ahora continuamos con el título que tiene que ver con la responsabilidad. Acá encontramos 5 artículos que nos hablan sobre la individualización de la responsabilidad por orden contraria a derecho, los elementos de la responsabilidad administrativa, las causales exonerativas de responsabilidad y la responsabilidad conjunta. Iniciamos con el artículo 14, individualización de la responsabilidad. Indicando ese artículo que los destinatarios responden en dinero o en especie, y cuando la responsabilidad sea en especie se establecerá con base en los términos consagrados en el artículo 32 de la presente codificación, por la pérdida o daño que causen a los bienes se encuentren o no bajo su custodia. Y el artículo 32 habla sobre la reposición, y es la entrega de un bien de similares o superiores características al que presentó la novedad, para reponer el elemento perdido o dañado, previo dictamen pericial. Y ojo con esto, la reposición en ningún caso se autoriza para armas, sus repuestos, accesorios, municiones, explosivos y todos aquellos bienes que se encuentran fuera del comercio. Por su parte, el artículo 15, que trata sobre la responsabilidad por orden contraria a derecho, estipula que los daños o pérdidas que resulten de orden contraria a derecho acarrean igual responsabilidad administrativa para quien la impartió. En otras palabras, si un policía cumple una orden que se considere ilegítima o ilegal, que puede ser por ejemplo cuando le ordenan al policía al conductor que saque un vehículo institucional del parqueadero, pero no para realizar actos del servicio, sino que es para realizar actos de carácter personal o social, como ir a una fiesta y en ese trayecto se estrellan, pues no responderá solo el policía que cumplió la orden, sino que también lo hará el oficial que la impartió. El artículo 16 trata sobre los elementos de la responsabilidad administrativa, y la responsabilidad administrativa se estructura cuando se configuran concomitantemente los siguientes elementos. Primero, una conducta desplegada por el destinatario de la presente ley que crea un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en peligro los bienes protegidos en la presente ley. Ya vimos que los destinatarios son los policías, los soldados, los miembros de la fuerza pública, las personas que trabajan por contrato, entre otros. Segundo, un daño antijurídico o pérdida producidos a los mismos. ¿A cuáles mismos? A los bienes del Estado que pertenecen al Ministerio de Defensa o a las diferentes instituciones que lo componen. Tercero, la concreción de dicho riesgo o puesta en peligro en un resultado, es decir, que se materialice ese riesgo que significaba causarle daño al bien puesto bajo su cuidado o que no esté bajo su cuidado, o que se haya puesto en peligro, por ejemplo, que haya sido hurtado una pistola pero posteriormente se recupere. La pistola no se perdió ni se destruyó, pero fue puesta en peligro. Y establece un parágrafo: el grado de culpa a partir de la cual se podrá establecer la responsabilidad administrativa será el de culpa leve.
En cuanto a la culpa leve, es importante tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha expresado, por ejemplo, que la culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios. En tanto, el artículo 17 establece las causales exonerativas de la responsabilidad. Y son causales exonerativas de la responsabilidad administrativa la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero, el deterioro natural, uso normal y legítimo del bien. Es importante tener en cuenta las diferencias entre caso fortuito y fuerza mayor. Es así entonces que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia ha mencionado que la fuerza mayor implica un evento de la naturaleza que es impredecible, mientras que el caso fortuito implica un evento causado por el hombre que es inevitable. Y el artículo 18 establece la responsabilidad conjunta, indicando que si el daño o la pérdida fueren producidos por dos o más destinatarios de la presente ley, responderán conjuntamente. De la misma forma lo hará quien determine a otro a cometerlo. Entonces llegamos a la caducidad y prescripción. En este encontramos el artículo 92 que nos habla sobre la caducidad y prescripción precisamente, y el artículo 93 que nos establece la prescripción de varias acciones. En cuanto al artículo 92, establece que la actuación administrativa caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño del patrimonio público no se ha conferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Aquí es muy importante tener en cuenta una diferenciación en este artículo en particular. El primer inciso nos habla sobre la caducidad y el segundo inciso nos habla sobre la prescripción. Una situación es la caducidad y otra situación es la prescripción. La caducidad, como lo indica el artículo 92, se ha transcurrido 5 años, pero si no se ha generado el auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los complejos de trato sucesivo de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto. Se tiene en cuenta el último hecho que haya sucedido, pero digamos que es un tema simplemente. Se destruyó una pistola. Se destruyó el 15 de febrero de 2020 la pistola. Es el 2025, 15 de febrero, y no se ha generado auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Pues la caducidad para investigar este hecho operará, porque ya pasarían 5 años y no se ha generado o proferido el auto del proceso de responsabilidad administrativa. Es muy difícil que esto pase en temas de responsabilidad administrativa porque sabemos que las investigaciones se abren de una vez e inmediatamente se profiere el auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Seguimos con el segundo inciso. La responsabilidad administrativa prescribirá en 5 años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare. Ahora bien, anteriormente hablábamos de la caducidad, ahorita hablamos de la prescripción. Entonces prescribe en 5 años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Mientras que el primero nos habla de la caducidad, pero la caducidad opera si no se ha generado el auto de apertura. La prescripción se genera una vez se genera el auto de apertura del proceso de investigación, ¿cierto? Del proceso de responsabilidad administrativa. Es decir, yo cometí el hecho el 1 de junio de 2015, pero me realizaron el auto de apertura el 15 de julio. Entonces los 5 años no se cuentan a partir del momento en que se llevaron a cabo los hechos para que prescriba el proceso de responsabilidad administrativa, sino que se cuenta a partir del 15 de julio, que fue el momento en que se profirió el auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. En tanto, el artículo 93 establece la prescripción de varias acciones, y cuando fueren varias las acciones investigadas en un solo proceso, la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. Bueno, espero les haya agradado este video y que sirva para que estudien y se preparen para su concurso de ascenso o para cualquier otro tema que estén estudiando. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, para mí es muy importante. Y es gratis, no olviden que es gratis, suscríbanse al canal, es gratis.